Y los subsidios, el gobierno está anunciando una adición presupuestal, más de 1,5 billones de pesos para el programa Mi Casa Ya, que son los subsidios para vivienda BIS y vivienda VIP. La ministra de Vivienda es la ministra Catalina Velasco. Ministra, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme, es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a usted por acompañarnos, ministra. Es la intención que usted le explique a los oyentes cuál es el subsidio, cuál es la plata y cuáles son las condiciones para estos subsidios, ministra. Muchas gracias. Hemos tenido en las últimas semanas una conversación nacional sobre el tema de subsidios. El programa Mi Casa ya lleva 8 años en el país, ya lleva 3 gobiernos con este. A nuestro gobierno le parece que es un gran programa por varias razones. La primera, porque llega a las familias que ya han hecho un esfuerzo de ahorro, han conseguido su crédito, han hecho un negocio inmobiliario y el subsidio de vivienda completa hace el cierre financiero para que las familias puedan tener su vivienda de interés social o su vivienda de interés prioritario. Pero desafortunadamente teníamos un programa desfinanciado. Se habían hecho esfuerzos inmensos en los tiempos posteriores a la pandemia, pero para el año 22 y para el 23 en adelante los recursos no estaban disponibles presupuestalmente. Hemos conversado ampliamente, primero con las familias que ya venían en este proceso, pero también con los constructores. Sabemos que el sector de la construcción es un sector importantísimo en la economía. 1 de cada 5 empleos formales se realiza, se ejecuta en el sector de la construcción, así que hemos dispuesto adicionar 1.2 billones más para que tengamos 75,000 subsidios, los que estaban del año pasado más los que están en este año. Todas las personas que ya han hecho ahorro, que ya tienen crédito, que han hecho un negocio inmobiliario y van a firmar sus escrituras en los próximos 6 meses podrán tener subsidio de Mi Casa Ya, si cumplen, por supuesto, con los requisitos. Una gran noticia, especialmente en estos momentos donde hay que hacer esfuerzos anticíclicos porque hay variables macroeconómicas que así lo exigen. Claro, esto es para reactivar uno de los sectores, el de la construcción, pues que más genera empleo, que más genera movimientos de economía. ¿Son 75,000 subsidios, ministra? Así es. O sea, 75,000 familias. 75,000 familias, 23,000 que se les asignó el año pasado con recursos de este año, más 52,000 que son las que se completaron los procesos hasta el 31 de marzo. Es decir, las que estaban represadas, las que faltaban. ¿Son viviendas hasta de qué valor? Hasta de 150 salarios mínimos. La vivienda VIP es hasta 90 y la vivienda BIS, dependiendo de las ciudades, es de 135 o 150 salarios mínimos. 150 salarios mínimos son 170, 180 millones de pesos, correcto, ¿verdad? Así es. Y eso, ministra, permite generar ¿qué nivel de movimiento económico, según lo han medido ustedes? Bueno, son 2.2 billones de pesos que se inyectan este año a la economía a través del sector de la construcción, que va directamente a trabajadores formales y que va a las familias en montos de 20 y 30 salarios mínimos para la compra, para la cuota inicial en la compra de su vivienda nueva. ¿De cuánto es cada subsidio? De 20 o 30, de 20... O sea, si estamos hablando, si es un apartamento de 150, 170 millones de pesos, ¿el subsidio equivale más o menos al 20%? El monto del subsidio depende del nivel de ingresos de las familias. Las familias que tienen una encuesta Sisbén entre A1 y C8 reciben 30 salarios mínimos y las que tienen una encuesta Sisbén entre C9 y D20 20 salarios mínimos. Dependiendo de la condición socioeconómica, a los que menos tienen se les da más. ¿Y esto es en todo el país, ministra? En todo el país. Veo que también lo han limitado a ciudades intermedias. No. ¿Qué análisis hacemos nosotros cuando recibimos el programa Mi Casa Ya? Una concentración en ciudades, especialmente Cali, Barranquilla y Bogotá. Y encontramos que hay demanda por parte de las familias, pero también hay interés por parte de los constructores medianos y pequeños. En Valledupar, en Montería, en Sincelejo, en Tunja, en Pasto, en diferentes ciudades intermedias y también pequeñas, en Sevilla Valle, en Chiquinquirá. Los constructores dicen, nosotros también queremos tener programa Mi Casa Ya. Los ajustes que hemos propuesto tienen ese propósito, distribuir regionalmente mejor los subsidios.
se distribuir mejor los subsidios. Y usted hace énfasis, ministra, lo ha dicho en 2 veces, que esto va para familias que ya han hecho un ahorro, que ya tienen crédito y que van a firmar escrituras en los próximos meses. ¿Y qué pasa con las familias que no tienen ahorro, no tienen crédito? ¿Se aleja para ellas o no hay para ellas ninguna posibilidad de adquirir vivienda? El sector de la vivienda es un sector cuyos proyectos duran entre 2 y 4 años. Entre el momento en que se solicita una licencia urbanística y se entrega un apartamento, pasa ese periodo. Estamos resolviendo la coyuntura de estas familias, pero en el plan de desarrollo también estamos haciendo esta adición, este ajuste para que sean 50.000 en cada uno de los años, 200.000 en total. Esto es buenísimo porque le da al sector de la construcción la garantía de la inyección de recursos en monto de hasta 1,5 billones, 6 en total durante todo el periodo de gobierno, para que se hagan las preventas, para que los proyectos avancen. Ministra, usted bien sabe que cuando un colombiano quiere comprarse un apartamentico, una vivienda, pues lo hace con tiempo atrás, porque pues no tiene la plata suficiente para ir hoy y comprarse el apartamento. Y muchas personas empezaron este proceso hace un año y medio, y están ahí como en el limbo. Están comprando sobre planos y se quedaron como en el limbo en esa transición del programa Mi Casa Ya, y están muy preocupados porque dicen que les están cambiando las reglas de juego y que posiblemente no van a obtener este subsidio que es necesario para el cierre financiero. ¿Qué va a pasar con esas personas que desde hace un año se compraron su apartamento por cuotas, pagaron la cuota inicial, etcétera, y están confiados en que les va a llegar un subsidio, pero que de pronto con esta transición o los cambios que está teniendo Mi Casa Ya, ese subsidio se les podría caer? Bueno, en el limbo estaban cuando se les anunció la disponibilidad de recursos, pero no estaba respaldada presupuestalmente ese subsidio. Nosotros hemos comprendido que las familias han hecho un enorme esfuerzo y es por eso que hemos resuelto hacer la adición presupuestal, de manera que todas las familias que han hecho su ahorro, que han solicitado su crédito, que tienen ya su negocio inmobiliario y van a firmar escrituras en los próximos 6 meses, por supuesto para compra de vivienda VIP y BIS, ¿cierto? No es para viviendas de precios altos, van a tener su subsidio. Estos recursos adicionales garantizan que todas las familias que ya han avanzado pueden tener el subsidio. Ministra, con el nuevo procedimiento, con el nuevo programa Mi Casa Ya, con los cambios que se han hecho, ¿cuál va a ser el criterio de asignación o cuál va a ser el orden de asignación de los subsidios? Hasta ahora ha funcionado fundamentalmente en la medida en que usted radica papeles. La persona que radica papeles, digamos, hay una lista, hay una fila, y de acuerdo al orden de llegada se estaba adjudicando ese subsidio. Hoy tienen en cuenta ustedes el SISBEN y otros criterios. ¿Cómo se va a hacer la asignación? Los subsidios se estaban impulsando, pero no había respaldo presupuestal. Es que ese es el gran problema que enfrentamos nosotros. Hemos encontrado que teníamos dificultades para identificar las condiciones socioeconómicas de las familias. Por eso hemos considerado que la encuesta SISBEN es el mejor instrumento para saber si las familias merecen, por su situación de pobreza, un subsidio del Estado para la compra de su vivienda. Las personas que ya venían, en su mayoría cumplen, no más de entre 3 y 7% están por encima de esos ingresos. Hemos solicitado que apliquen la encuesta SISBEN en los municipios y en las alcaldías. No todos avanzan al mismo ritmo y ahí, ministra, pedimos una ayuda a los alcaldes y a las alcaldesas. A propósito, le traslado aquí un par de inquietudes de oyentes que escriben por redes sociales y tal. Una persona, esta pregunta es del señor Edwin González, ¿una persona que está en el SISBEN puede pagar un crédito de más de 100 millones de pesos? Sí, nosotros hemos visto que hasta de 20, que es el límite que era identificado con ingresos familiares de hasta 4 salarios mínimos mensuales, son personas que comprando una vivienda de interés prioritario, una vivienda de interés social, con un ahorro, con un crédito, con el subsidio y en algunos casos con concurrencias de subsidios, porque esto es muy importante, las gobernaciones, las alcaldías hacen aportes, las cajas de compensación también, se suman los diferentes esfuerzos financieros para que las familias así lo hagan. Hay créditos de 30 años, pero sí sabemos que es un esfuerzo común, conjunto, que debemos hacer con el sector financiero
para llegar a esa población más pobre, especialmente las que tienen ingresos de origen informal. ¿Y les quedan cuotas de cuánto? Fíjate, Néstor, que adicionalmente al subsidio para la compra tenemos una cobertura de tasas de interés. Es de 5 puntos para la vivienda VIP y de 4 puntos para la vivienda BIS. Para que las tasas de interés sean mejores. Claro, y esto, con esa cobertura, realmente estamos pasando de cuotas de 600 a cuotas de aproximadamente 300, dependiendo de la condición de cada familia. Así que mantenemos el subsidio para la cuota inicial y la cobertura de tasa de interés. Hemos visto pues el éxito del programa, ya 265,000 familias lo han utilizado y otras 75,000 lo utilizarán en este año 2023. Ministra, una pregunta final. Una oyente, Angie Sánchez, pregunta, ¿quiere comprar apartamento en el 2024? ¿Cómo hace para postularse al subsidio de Mi Casa Ya? Bueno, lo primero que tiene que hacer es su ahorro, su solicitud de crédito y su negocio inmobiliario. Sin importar cuánto gana Angie. Debe tener un SISBEN hasta el nivel D20. Para nivel D21 en adelante, que son familias... Si no está en el SISBEN, no puede aplicar. No, el SISBEN es el criterio para adjudicar los subsidios, porque los recursos del Estado son escasos y debemos tener claridad, absoluta transparencia en quién los recibe y quién no. ¿Y los colombianos que no están en el SISBEN? Aplican la encuesta SISBEN, los solicitan en sus alcaldías y ahí es donde mencionaba... Pero perdóneme, si yo no estoy en el SISBEN, ¿cómo aplico la encuesta SISBEN? Te diriges a la oficina de planeación o a la oficina SISBEN de tu municipio y ahí solicitas la aplicación de la encuesta SISBEN. Se hace esa encuesta y te dan tu puntaje. Más de 30 millones de colombianos tienen la encuesta SISBEN ya aplicada. Ok. ¿Y pueden recibir un subsidio así no estén en el SISBEN? Si tú no tienes la encuesta SISBEN para tu hogar, no puedes recibir el subsidio. Aplicas y si tienes hasta D21, porque eso se clasifica A, B, C, D. Por eso, pero la encuesta puntajes. Es simplemente para clasificarlo. Exactamente. Okay. D21, ¿qué características tiene, ministra? Una persona que según su SISBEN es D21, ¿qué características socioeconómicas tiene? Son familias que tienen más de 4 salarios mínimos de ingreso familiar. ¿La encuesta SISBEN la hago por internet, la hago digital o...? No, la encuesta SISBEN la aplican los municipios, se solicita directamente en la oficina SISBEN de cada municipio, de cada ciudad y se aplica para el hogar. Así Muy es. Bien. Es la ministra de Vivienda explicando el impulso que está teniendo el programa de subsidios Mi Casa Ya. 8 de la mañana, 44 minutos. Antes de que se vaya la ministra, quiero hacer una pregunta sobre otro tema, ministra. Política. Sobre política. ¿Qué pasó con sus ya viceministros? Sabe, ministra, ¿para dónde va? Voy para la reforma de la salud. Su cartera es vista como la cartera que el gobierno del presidente Petro, en el marco de la coalición de gobierno, le da al Partido Liberal. Sus viceministros ya pasaron la carta de renuncia en medio de las tensiones por cuenta de la reticencia del expresidente Gaviria a apoyar la reforma a la salud del presidente Petro. Mira, Ricardo, las transformaciones que este gobierno del presidente Petro quiere hacer son realmente importantes para la ciudadanía, para la gente que no tiene acceso a salud especialmente, que es el debate en el que estamos. Nos sentimos muy cómodos con el apoyo de otros partidos, el Partido Liberal, el Partido de la U, el Partido Conservador y por supuesto el Pacto Histórico. Queremos impulsar estas transformaciones. Quiero hablar sobre los viceministros que yo tengo. El doctor Felipe Arbovín era el director en la Universidad Javeriana de la especialización en Derecho Urbanístico, es doctor en Derecho, un profesional excelente. Y el doctor Aníbal Pérez es doctor en Aguas, lleva toda su carrera haciendo proyectos de agua y saneamiento. No pude escoger mejores viceministros. Me siento muy cómoda con ellos y yo sé que vamos a poder trabajar en coalición para impulsar los cambios del gobierno y que el Ministerio de Vivienda va a seguir con todo el rigor, pero también con todo el énfasis en la transformación que le queremos dar a este país, garantizándole a la gente vivienda, agua y saneamiento. Muy diplomática su respuesta, ministra, pero ¿les pidieron la renuncia protocolaria? ¿Ellos ya pasaron la renuncia protocolaria? Está en desarrollo, digamos, eso no se ha aceptado. Hay unas tensiones y una discusión política, un juego político. ¿Ellos tuvieron que pasar la carta? ¿Le pasaron la carta de renuncia al presidente Petro? Estamos en esas conversaciones, pero yo soy optimista. Yo sé que vamos a lograr unir esfuerzos por la salud
salud, pero también especialmente hacer que el Ministerio de Vivienda ejecute Pero, sus ministra, recursos a con usted, pulcritud. Cuando a usted la llamaron de Palacio y le dijeron, Catalina, tenemos que pedirle la renuncia a tus viceministros, ese retiro de la mermelada, ¿usted lo entendió cómo? No es un retiro de la mermelada, es una conversación un poco más amplia. Es que las transformaciones las debemos hacer conjuntamente y estamos en un equipo, cada uno aportando lo que puede. Así que seguimos conversando, seguimos mirando la forma de llegar a acuerdos ¿Usted ha en hablado materia de salud. ¿Con el expresidente Gaviria sobre este tema? Sobre este tema no. No. Usted como representante del Partido Liberal en el gabinete del presidente Petro, ¿podría correr la misma suerte de sus viceministros? Lo que el presidente Petro resuelva está bien para mí. Yo llevo 25 años trabajando en el sector público, soy una funcionaria de carrera, me he dedicado especialmente a cumplir con rigor y a fortalecerme académica y profesionalmente. Lo que yo pueda servir para este país, siempre estaré lista. La diplomática ministra de Vivienda esta mañana acompañándonos aquí en Blue Radio. Ministra Velasco, gracias. A ustedes muchas gracias. Entiendo que tiene que ser diplomática, pues ¿qué otra cosa podría decir? No, es que creo que hay que mirar las cosas amplias, adelante, cómo transformamos el país entre todos. Y ese es el trabajo que hacemos día a día. Gracias, ministra. Feliz día. A ustedes. Catalina Velasco, ministra de Vivienda, hablando un poquito de política y mucho de subsidios y de buenas noticias para los colombianos, especialmente los más pobres. Blue, la alternativa.